tarde, estimadas alumnas, alumno. Pues estamos en la última sesión de esta materia, organizaciones no gubernamentales y políticas de género. Y pues ya cerramos esta materia de forma exitosa, muy contenta con su participación, con su apoyo, con su compromiso. Y pues ya nada más vamos a cerrar el día de hoy con unos temas pendientes del programa, ya los últimos, y un repaso, por supuesto. Me permito presentar mis diapositivas. Ahí va, la presentación, ya está. Bueno, pues brevemente, el día de hoy vamos a cerrar con lo siguiente. Está presentando. Uh-huh. Bueno, un breve repaso de la sesión anterior. Y bueno, sí es importante que hoy concluyamos revisando esta organización que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, muy importante a nivel regional, con una historia interesante. También vamos a revisar al Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos, ¿sí? Que también es interesante su dinámica y además en esta visión de derechos humanos en cuanto a lo que promueven. Y por último vamos a revisar algunos programas, ¿no? Programas que seguramente ustedes ya conocen, ustedes identifican, programas hacia la mujer, hacia la igualdad, que bueno, en México hoy en día se está tomando como un camino de programas sociales, de programas de apoyo, ¿no? Es una tendencia que está teniendo México en esta visión de la cuarta transformación. Entonces vamos digo, no voy a profundizar mucho, solamente mencionar algunos, cuáles son, y bueno, ustedes tienen como este bagaje con sus trabajos, con sus actividades, que bueno, y además, ¿no? Como personas que estamos involucradas en estos procesos públicos, pues estamos sabedoras de que hoy el enfoque es así, ¿no? Hacia un tema de programas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Brevemente, bueno, la semana anterior revisamos lo que son las políticas públicas. Revisamos cuáles son sus elementos y también enfocarnos a esta parte de el problema público, porque comentábamos que las políticas públicas atienden problemas públicos, ¿sí? Y que esos problemas públicos son crónicos y críticos, y que las políticas públicas son decisiones del gobierno para atender precisamente los problemas públicos, perdón. Y también revisamos ahí la tipología de las políticas públicas eh, en cuanto en cuanto a mujeres, y veíamos diferentes tipos de políticas públicas, veíamos las políticas públicas como muy ciegas a género, ¿no? Veíamos las políticas públicas en donde se pretende incluir a la mujer o se pretende ayudar, pero no se ve como el contexto social, el contexto político, el contexto cultural incluso, ¿no? Y bueno, también hablábamos de las políticas igualitarias, que bueno, esas son más recientes y el enfoque que hoy se tiene es en función de políticas igualitarias de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, pues brevemente, ¿no? Repasamos y también comentábamos que la identificación del problema público es todo un proceso de mucho compromiso, de mucho análisis, porque el problema público hoy en día, sí, definirlo cuesta bastante, ¿no? Ese fue como el primer elemento que yo les compartí, que para definir un problema público pues no es nada fácil, ¿no? Implica una serie de procesos,
de actividades cognitivas, de actividades de reflexión, de sensibilización, también muchísimo este tema de sensibilización, para identificar lo que es el problema público. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver qué es el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Nada más, denme un segundito, voy rapidísimo a, pues bueno, al sanitario, nada más denme un segundito porque si no, no voy. Denme un segundito, pongo eh, la pantalla y cierro micrófono. Lista, perdón, es que las tazas de café de la mañana. Bueno, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, bueno, es una red bastante compleja, bastante organizada, ya con muchos años de experiencia, y es una red que reúne a mujeres, organizaciones, con un enfoque socio-jurídico feminista. Ese es el enfoque que ellas tienen, ¿ok? ¿A qué se refiere este enfoque? Este enfoque se refiere a un trabajo, ¿no? Sí, a un trabajo, a una mirada, ¿no? Una mirada en donde se perfila, ¿no? Se perfila esta cuestión feminista, pero tomando en cuenta esta base jurídica que hay en los diferentes estados integrantes de América Latina y del Caribe, ¿ok? Y también, sí, con este enfoque sociológico, ¿no? De profundizar en estudios, en estas investigaciones de lo que está pasando con las mujeres en América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la transformación social y la construcción de democracias radicales, abrazando una perspectiva interseccional. Eso también es importante. Nos dice este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, contempla esta visión interseccional. Es decir, en donde se toman, ya saben, diferentes elementos que no es solamente una visión tal cual me la muestran, sino que veo más allá y hago una interseccionalidad de los elementos que conforman el problema o el fenómeno a estudiar, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno a estudiar es embarazos en mujeres, niñas, en embarazos infantiles, ¿no? Bueno, lo tengo que trabajar y lo tengo que desarrollar a partir de un enfoque interseccional, tomando en cuenta que hablamos de diferentes elementos de vulnerabilidad. Primero son mujeres, ¿no? Luego son niñas. Luego, pues también hay muchas de estas niñas, mujeres, que están embarazadas, ¿no? Por X, Y o Z, pues son indígenas, ¿no? Entonces,
¿saben? O sea, vamos como haciendo e identificando estos elementos interseccionales para dar una mejor comprensión del fenómeno. Y ellas, bueno, el comité como tal dice esto también para valorar la diversidad cultural, étnico y racial, sexual, intergeneracional y social. Y también, bueno, uno de sus objetivos, y ahorita vamos a ver la misión y la visión, tiene que ver con la búsqueda del pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres, ¿no? Ese es también otro elemento muy, muy característico, muy importante, en donde, pues, ¿qué es lo que busca la red, no? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es, ¿me permiten un segundito? Déjenme atender rapidísimo un mensaje. Disculpen, ya. Entonces, esta red realmente contempla esta búsqueda del ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. Aquí vemos su identificación, CLADEM, ¿no? Cómo está su logo, ¿no? Muy, muy conocido, seguramente ustedes lo han visto en diferentes actividades, si han trabajado esta parte de América Latina y el Caribe, ¿no? Realmente es un grupo realmente que sí está como muy, muy organizado, muy, muy estructurado, entonces, bueno, sí es como importante. Vamos a ver ahora un poco de la historia, porque la historia, bueno, a mí realmente me cautivó en el sentido de cómo fue avanzando y además en función de los procesos históricos que ha vivido América, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo quiero compartir. Y me cautivó también en función de que, como ustedes saben, bueno, soy politóloga, ¿no? Y en ese sentido, hemos trabajado, bueno, desde la ciencia política se hace un análisis de las democracias, ¿no? Las democracias. Bueno, por supuesto, el tema de las democracias en América es wow, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y sigue dando, ¿no? Sigue dando porque pues sabemos que nuestros sistemas son complejos, son evolutivos, ¿no? No son estáticos y bueno, actualmente presentamos toda esta parte de lo que estamos viviendo, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver la historia brevemente. Un segundito.
Discúlpenme, perdón, ya, estoy aquí. Es que estos mensajes, ya, listo, concluido esta interrupción. Entonces, la historia, les comentaba, vamos a ver la historia de Clarem, vamos a ver la historia, en qué consiste. Bueno, fíjense que la historia data bueno, o se enfoca desde 1980, tomando en cuenta pues un contexto político, social complejo, marcado por el fin de gobiernos dictatoriales. En América, como les comentaba, hemos pasado diferentes procesos, sobre todo América Latina tiene una tradición de autoritarismos, de autoritarismos. Después de las diferentes independencias en los países, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay, El Salvador, Guatemala, en fin, ¿no? O sea, después de los procesos de independencia, eh, pues se dieron procesos complejos en donde habría que, o donde la preocupación fue hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va América y cómo adquirir una visión de trabajo, de evolución, de identidad, ¿no? Entonces, bueno, pero eso fue costando muchísimo, ¿no? Muchísimo. En el caso de México, vemos la independencia, vemos un periodo de inestabilidad. Posterior vino un periodo de cierta estabilidad, pero también con guerras, con manifestaciones, ¿no? La guerra de reforma, en fin, ¿no? Después viene un proceso en donde la Revolución Mexicana marca un antes y un después, que aquí hay que mencionar que algunos historiadores y estudios hablan que pues no es como tal una revolución lo que vivimos, sino fue más que nada una guerra civil, ¿no? Que son conceptos completamente diferentes a nivel de la ciencia política y de la historia, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que después viene un proceso en donde eh, se instaura un gobierno democrático, ¿no? Pero hubo cuestiones interesantes en donde como tal había un partido que controló y que identificó los elementos y que pudo como coaccionar y que pudo como converger en varias cuestiones y se generó lo que algunos mencionan en México como la dictadura perfecta cuando estuvo el Partido Revolucionario Institucional más de 70 años en el poder, ¿no? Ok, ese contexto, ¿no? Ahora imagínense replicado en los demás países con otras condiciones, con otras características, por supuesto, ¿no? Hablamos de Pinochet, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Argentina, ¿no? También la dictadura, o sea, vemos así como, ¿no? Cuestiones en América, pero bueno, ¿no? Y finales de los 70, principios de los 80, se dan estos procesos democratizadores, ¿no? Democratizadores en América Latina y el Caribe, y entonces la red surge a partir que la red regional articuló activistas feministas de derechos humanos en América Latina, ¿no? El proceso de los feminismos, recordemos que también venimos de una historia interesante, porque, porque los feminismos venimos de la revolución sexual en los años 60,
¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los años 80 como un proceso un poco más estabilizador, en donde la familia, los valores, ¿no? Esta parte de cuestiones conservadoras sí permearon, ¿no? En el contexto. Entonces, pero sí también había estas manifestaciones y estas organizaciones en donde se buscaba, y las feministas buscaban esta cuestión de derechos, ¿no? Libertad, derechos, pues siempre ha sido el tema, ¿no? Pero en este sentido de laborales, ¿no? Derechos laborales, derechos sociales, derechos políticos, representación política, en fin. Y entonces, en ese sentido, pues las feministas se articularon para generar esta red regional. Destaca la tercera conferencia de la mujer de las Naciones Unidas, celebradas en Nairobi en 1985. Y bueno, aquí resaltan nombres de mujeres importantes. Cristina Surutusu, de Argentina, Roxana Vázquez, Yalia Tamayo, de Perú, Julieta Montaño, de Bolivia, Rosario Gómez, de Ecuador, Norma Enríquez, de Colombia, Yolanda Girola, de El Salvador. Y bueno, este grupo de mujeres, ¿no? Muy identificado, que hasta la fecha pues son reconocidas por CLADEM, ¿no? Y que marcaron un antes y un después, identificaron problemáticas similares en las mujeres de la región. Y es que aquí creo que sí es muy pertinente comentar que la, la, los estudios, la política comparada, ¿no? Los análisis comparados utilizan, es una herramienta que nos permite como identificar similitudes y diferencias de ciertos fenómenos de la ciencia política, ¿no? Por ejemplo, similitudes en el fenómeno de los procesos electorales en México, en Argentina, en Perú, en Chile, ¿no? O similitudes y diferencias en cuanto a administración pública, ¿no? En cuanto a la forma, la organización, cómo están, ¿no? Ah, pues entonces utilizamos este método de análisis comparado, ¿ok? Entonces, pues, pero ahora este análisis y esta herramienta, que es una herramienta metodológica de investigación, este análisis en función de las problemáticas de las mujeres, ¿sí? ¿No? Interesante. Ahora en función de lo que las mujeres eh, pues identifican, ¿no? De estas problemáticas de las mujeres en la región, que es muy interesante porque hay similitudes, ¿no? Hay similitudes en cuanto a cuestiones de educación, salud, vivienda, violencia, derechos político-electorales, ¿ok? Ellas lo identificaron, ellas lo vieron y generaron esta parte de que pues hay similitudes en la región. Y por supuesto, pues sí tomaron en cuenta, ¿no? Tomaron en cuenta a los sectores más vulnerables que eran revictimizados por el uso opresivo del sistema jurídico. Y es que, híjoles, creo que con el tema del sistema jurídico tenemos ahí, tendríamos otras dos clases, ¿no? Para trabajarlo, porque, o más, ¿no? Porque, bueno, es muy amplio, ¿no? Y a nivel región de América, perdón, el sistema jurídico, pues, en esencia ha trabajado o se ha formado desde esta visión, desde el patriarcado, ¿no? Entonces, digo, hoy ya hay adecuaciones, ya hay estas cuestiones eh, de unificar, ¿no? El marco jurídico con una perspectiva de género, pero pues antes no, ¿eh? O sea, era como, no, definitivamente no. Entonces, en ese sentido, pues sí hay como un elemento que tomar en cuenta
porque se tomó en cuenta esto, ¿no? Sectores más vulnerables que eran revictimizados por el uso opresivo del sistema jurídico. Se buscó también unir fuerzas para potenciar la incidencia de sus acciones y promover un cambio significativo en la región. Aquí también resalta cómo San José de Costa Rica, bueno, cómo en 1987 como tal cual, en 1987 nace CLADEM en San José, Costa Rica, y se institucionaliza en 1989 en Lima, Perú. Ya como tal, esta parte institucional, ¿no? Institucional se refiere en cuanto a no solamente tener un edificio con X, Y o Z características, ¿no? Y que tenga fuera un logo muy bonito y muy precioso que diga CLADEM. No, la institucionalización, además de esta parte física, que sí es muy importante, que es la parte tangible, porque además es lo que los ciudadanos ven y es lo que los ciudadanos valoran, ¿no? Y toman en cuenta, pues entonces, además de esta parte de física, también está pues los elementos que se conforman para que CLADEM contara con estas bases institucionales, ¿no? Con esta parte de la estructura organizacional, ¿no? Los cuerpos académicos, ¿no? Toda esta parte institucional que es el corazón, es el corazón. De verdad que de repente uno le da mucha importancia a los edificios. Sí, sí, son importantes, sí me queda claro, pero también la otra parte de las personas es esencial, ¿no? Es súper esencial. Bueno, CLADEM es una organización pionera en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Se diseñó como una instancia de coordinación y colaboración mutua, un espacio de articulación estratégica para el empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres. Se buscó contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la construcción de democracias feministas reales y participativas. Entonces, bueno, pues ahí vemos como esta parte, ¿no? De, de CLADEM, ¿no? Esta parte de cómo se fue conformando 1980, 1987, 1989, cómo se buscó contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, algo muy importante, ¿no? Como esta visión de lo que se busca, de lo que se pretende. Y que además busca pues esta parte de las democracias feministas reales y participativas. ¿Cuáles son las funciones principales? Vamos a revisarlas, ¿sí? Vamos a verlas cuáles son. Tenemos labor investigativa sobre los derechos de las mujeres. Eh, 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 Perdón, es que iba a poner un video, pero no, ahorita que terminamos esta parte mejor. Funciones principales de CLADEM. Labor investigativa sobre los derechos de las mujeres en la región, denunciando violaciones de derechos humanos. Una labor de investigación. Y que sabemos que, bueno, la investigación es todo un proceso complejo, ¿no? Todo un proceso de mucho tiempo en donde se necesita realmente todo lo necesario, ¿no? Dirán, ay, bueno, y ustedes que están haciendo su tesis, vaya, ¿no? ¿Qué les puedo decir? ¿No? La investigación realmente conlleva elementos muy complejos, cognitivos, emocionales, en todos los sentidos. También otra función es la participación activa en la formulación de políticas y legislaciones. Ha sido fundamental para promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres. Sí, eso es también otra de las funciones esenciales, ¿no? Su objetivo principal, ¿no? Es avanzar en los derechos humanos de las mujeres, eliminar discriminación, violencia de género, abogar por la igualdad y justicia de género en la región, ¿no? Wow, pues elementos muy
muy fuertes, ¿no? En esta cuestión de derechos humanos de las mujeres, eliminación de la discriminación y de la violencia. Bueno, esa sí es como más compleja, ¿no? CLADEM tiene estatus consultivo, algo muy interesante, que CLADEM tiene ahí palomita, porque forman parte de este estatus consultivo de la OEA, ¿no? Y eso fue desde el 2002. Entonces, bueno, sí, sus funciones son como, en este sentido, bastante complejas, bastante importantes. Vamos a revisar el video que les comentaba y continuamos. Estos 15 años ya del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Bienvenida, maestro. Pues seguramente mucho por comentar al respecto. 15 años ya del Observatorio que tendremos a continuación con la doctora Guadalupe Ramos, vicecoordinadora de CLADEM en México. A propósito de estos 15 años ya del Observatorio... Ay, perdón, ya estaba y se movió. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Bienvenida, maestro. Pues seguramente mucho por comentar al respecto. No sé qué tantos avances. Mejor usted inicie, por favor, doctora. Sí, bueno, mira, son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Porque por un lado, pues es reconocer el trabajo de estos 15 años de lucha, de compañeras, de familias, ¿no? A lo largo y ancho del país, ¿no? En el 2007 fue cuando decidimos conformar el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y darnos cuenta que a 15 años de distancia la necesidad de este observatorio y demás estructuras que puedan vigilar el tema de la violencia contra las mujeres son necesarias. ¿Por qué? Claro. Porque el contexto de violencia que vivimos es peor incluso que el que vivíamos en el 2007, ¿no? Es decir, no es que no existan avances, sino que la violencia contra las mujeres se ha agudizado en estos últimos años, ¿no? Cierto. De hecho, maestra, los primeros feminicidios en México escandalosos, que cualquiera debería de haber sido escandaloso, pero y no se le llamaba así porque no era el término, las muertas de Juárez, por ejemplo, ¿no? Y las feministas, académicas, activistas como usted y otras muchas más, a ver, es que hay que hacerlo visible, hay que ver que no es normal y tiene que estar precisamente visibilizado. Bueno, de las muertas de Juárez, que tampoco sabemos hoy en día qué pasó o qué está pasando, a que hoy Jalisco, por ejemplo, sea uno de los primeros lugares en este tema de feminicidios, maestra. Sí, fíjate que precisamente, qué bueno que tocas el tema, porque precisamente cuando en el 2007 nos reunimos, te digo, este puñado de defensoras de los derechos humanos junto con familiares y sobre todo con defensoras de Ciudad Juárez, en donde estaba muy focalizado el tema en Ciudad Juárez y decíamos, no, pero este no es un tema de Juárez, no es solamente que esté ocurriendo en Ciudad Juárez, sino que está ocurriendo los asesinatos de mujeres, los feminicidios en todo el país. Entonces fue que decidimos conformar el observatorio, primero generar estadísticas, información, diagnósticos, porque no existían. En ese entonces las procuradurías, las fiscalías no daban información desagregada por sexo, ¿no? Entonces dificultaba eso aún más todavía el tener esta claridad, esta comprensión. Y ha sido un arduo trabajo de estos 15 años precisamente, no solamente para visibilizar la problemática, sino para trabajar en la generación de este concepto, ¿no? de feminicidio y en la tipificación de una conducta criminal
que que hay una diferencia fundamental del homicidio, de la privación de la vida de un hombre, porque las causas, las motivaciones, las razones por las que se asesina a una mujer son distintas de las que se asesina a un hombre, ¿no? Y efectivamente, como lo mencionas, pues bueno, estas estadísticas, estos datos, ¿no?, que ahora encontramos, por ejemplo, en Jalisco, yo que tengo documentando los casos de mujeres asesinadas desde 1997 a la fecha, pues bueno, los primeros años el promedio de mujeres asesinadas era de 34 mujeres asesinadas por año. Esto fue de 1997 al año 2006. El año 2006 hay un parteaguas, ¿no? Hay un resquebrajamiento, digamos, en muchos sentidos del tejido social, ¿sí?, y de una composición social que existía en torno a la comisión de los delitos, ¿no? Porque hay esta guerra, mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no?, que genera pues este contexto de violencia, y ahí la violencia contra las mujeres se agudiza de tal manera que pasamos de 34 mujeres asesinadas por año a 78, a partir del año 2006 al 2010. El año 2010, de hecho toda la década, yo les digo, es la década del centenar, porque a partir del año 2010 más de 100 mujeres son asesinadas cada año en Jalisco, ¿no? Se van incrementando exponencialmente, de tal forma que al final de la década, sobre todo en el año 2020 y 2021, alcanzó el doble centenar, ¿no? Es decir, más de 200 mujeres son asesinadas cada año en Jalisco. En lo que va del año, por ejemplo, ya llevamos casi 70 mujeres asesinadas, ¿no? Son 68 mujeres asesinadas. Esto te dimensiona la problemática que existe en el Estado y en el país, ¿no? Algo que se viene discutiendo de manera permanente. A ver, ¿por qué no? Inclusive han habido propuestas en este sentido. Considerar como feminicidio el asesinato de mujeres, independientemente de esas otras características que luego vuelven muy engorroso, el que se le tipifique como tal. ¿Por qué no generalizar? No, mira, dimos toda una discusión teórica al respecto, ¿no? Cuando estábamos con la discusión del tipo penal de feminicidio, yo tuve la oportunidad incluso de estar en estas discusiones, no solamente aquí en Guadalajara, en Jalisco y en México, sino en América Latina, ¿no? En distintos países, en Argentina, en Chile, en Perú, en Centroamérica, etcétera, en donde precisamente lo que discutíamos es que no todo asesinato de una mujer es un feminicidio, porque si no, pues lo hubiésemos dejado englobado en el homicidio como tal, ¿no? La privación de la vida y ya, no es eso. El feminicidio tiene otras connotaciones y es la condición de género, es la condición de ser mujer lo que posibilita esa privación de la vida, ¿no? Y hay muchos elementos. Ahora, no es tan difícil la acreditación, hay protocolos para hacerlo. De hecho, la tipificación del feminicidio va acompañada de un protocolo específico de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en los estados y por qué no se hace la investigación adecuada? Precisamente porque las estructuras de la administración y procuración de justicia siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, de hecho, se ha sensibilizado, capacitado a personal que luego ya no está en esas áreas, ¿no? A nosotros nos lo decían, acá en Jalisco mandaban al área especial de feminicidios a los policías investigadores de castigo, es decir, cuando no los querían en alguna área, habían cometido alguna falta, algo, entonces lo mandaban a feminicidios, ¿no? Porque, claro, implica hay un proceso de investigación científica, pero eso lo tienen que hacer con todos los delitos, claro, no solamente con el feminicidio. No lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien, ese es el problema. Maestra, de estos datos duros que nos acaba de proporcionar, si ya era escandaloso, escalofriante en Jalisco, 78 casos por año, 2006, era la administración de Emilio González Márquez. Entonces, ahorita que vamos a 200 mujeres desafortunadamente asesinadas en Jalisco en los últimos 2 años de esta administración, yo recuerdo que en el escándalo con el González Márquez se pedía esta alerta de género para Jalisco y no la aplicó, no quiso, no sé por el qué dirán, yo qué sé, no quiso. Si estoy mal me corrige, creo que sí la aplicó fue Aristóteles Sandoval. Pues hoy que el dato es más escandaloso, ¿qué pasa con esta alerta de género, maestra?
Sí, fíjate, es una alerta que está, como mecanismo jurídico es bueno, o sea, no hay que desacreditarlo porque el mecanismo ahí está y hay que hacer lo que funcione. Lo que no ha funcionado justo es como la resistencia que existe desde el gobierno para articularlo, incluso para vincularse en los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, una vinculación también horizontal con toda la administración pública y sobre todo con la generación de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero sí está sirviendo la alerta de género. O sea, justo ese es el tema, de que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues lo único que seguimos es cuantificando el número de casos de mujeres asesinadas, de violencias, sin que exista prevención al respecto. No se cumple porque lo ven desde una visión política. Es decir, no me conviene, políticamente me hace ruido, me mete ruido. Fíjate, porque no lo han entendido. Yo te quiero, ahora que mencionabas a Aristóteles Sandoval, en esa época hubo un cambio sustancial. Porque efectivamente en todas las administraciones hemos tenido dificultades para que reconozcan la problemática, ¿no? Y de hecho, el primer informe que dimos, que efectivamente fue en la época de González Márquez, él salió a decir que eran mentiras, que de dónde sacábamos esos datos, y de hecho le prohibió al entonces director de Servicios Médicos Forenses, el doctor emérito Rivas Sousa, le prohibió que me diera información. Le dije, así le dijeron, que no me diera la información. Él me la proporcionaba todo el tiempo y por eso es que teníamos bien documentado todas las cifras. Me sirvió para mi investigación de tesis doctoral, pero también para todo lo que estábamos haciendo. Pero él valientemente me dio todas las carpetas y me dijo, a mí nadie me prohíbe nada y aquí está toda la información. Claro. Él siempre me la proporcionó, ¿no? Entonces, y así fue con todas las administraciones, ¿no? Trataban de deslegitimar la información que nosotros desde la sociedad civil proporcionábamos. Pero con Aristóteles Sandoval sí hubo un cambio, porque a él le cayó el 20, cuando de hecho me mandó llamar, me pidió una reunión en donde yo previamente le había llamado mentiroso públicamente, justo con algo que está ocurriendo actualmente. Él salió a decir públicamente que habían disminuido los feminicidios, que es lo que acaba de decir el gobernador Alfaro hace una semana, ¿no? Eso lo dijo Aristóteles también, y yo le dije que era mentira, que eso no podía ser, no pueden disminuir los feminicidios, mucho menos si hay una política pública que lo prevenga. Lo que había disminuido era su capacidad de investigar, porque no investigaban adecuadamente. Exacto. Y solamente consignaban el 20%, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, él atinadamente me llamó para tener esta reunión, reconoció su falta y me dijo, sí, nos estamos equivocando en dar la información, porque con decir que bajaron los feminicidios no ganamos nada. Y me dijo, ayúdenos, doctora, ¿qué hacemos para comenzar a acabar con el problema? Y fue cuando se activó la alerta de violencia de género y se comenzaron a generar mecanismos para atender esa problemática. Desafortunadamente, con el cambio de gobierno, y nosotros lo pedimos que se hiciera una entrega, recepción del mecanismo de la alerta de violencia de género, lo que se ha avanzado, y no fue así. ¿Qué es lo que hizo la nueva administración? Borrón y cuenta nueva, como que si lo que se había hecho no importara, ¿no? Entonces eso fue un gran error, porque por eso no han podido avanzar con el tema de la alerta, porque quisieron comenzar de cero algo que ya se venía trabajando, ¿no? Y por eso es que sale el gobernador hace unas semanas a decir, junto con la comisionada nacional, ¿no?, de CONAVIR, a decir que han disminuido los feminicidios, cuando solamente 13 casos se han consignado como feminicidios. Y claro, en la plataforma nacional aparecen poquitos feminicidios y dicen disminuyeron, pero no están tomando en cuenta todos los casos de asesinatos de mujeres que no se están consignando como feminicidio. Y eso sin duda es una falta de respeto para las familias y para las víctimas. Y para ellos también, pues claro. Es falta de respeto también para ellos. Maestra, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero fíjese qué grave. El exgobernador González Márquez le dice a Rivas Sousa, no le entregues información. Así ocultó también los datos de enfermos en El Salto y Juanacatlán. Y veamos las consecuencias que hoy tenemos. Claro. No, está tremendo. Maestra, pues no sé si felicitarla por estos 15 años. Bueno, sí, la felicitamos. Bueno, pues lo que hace CLADEM en México, la verdad sí impacta, sí ha tenido un impacto interesante, importante.
que sí quiero bueno, me interesaba que lo miraran, que lo checaran. Y bueno, en un tema, bueno, allá, no, ¿quién está en Guadalajara? Se me fue ahorita el nombre de nuestra compañera. Ella nos podrá decir, ¿no? Que como, pues el tema de los feminicidios en Jalisco, que sigue siendo todo un tema, ¿no? Y bueno, aquí vemos estas organizaciones de la sociedad civil y a nivel internacional cómo han incidido, ¿no? Han estado ahí, pues, como en estos procesos. Entonces, bueno, pues lo comparto. Vamos a continuar con nuestra presentación. Funciones principales de CLADEM, ya vimos. Bueno, vamos a ver la misión. La misión de CLADEM. Bueno, CLADEM, como ya hemos platicado, es una red regional que articula a mujeres y organizaciones que desde un enfoque sociojurídico feminista busca la transformación social y la construcción de democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social para el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. ¿Ok? Entonces, esa es la misión. Recordemos que la misión es la esencia de la organización, la esencia, el corazón de la organización. Entonces, pues ya vemos, ¿no? ¿Qué es su enfoque? ¿Hacia qué es lo que buscan? ¿No? Tomando en cuenta el reconocimiento de diversidad cultural, étnico-racial, sexual, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de lograr el disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. ¿Cómo ven? Y la visión es que CLADEM contribuye desde una perspectiva feminista a la construcción y fortalecimiento de democracias radicales, con justicia social, libres de discriminación, con ejercicio pleno de los derechos humanos. ¿Okay? Eso es lo que también hace CLADEM. Esa es la visión, es decir, dónde se miran, dónde se perfilan, dónde están ubicadas, ¿no? En el espacio-tiempo, están ubicadas con esta perspectiva feminista, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión de las democracias, ¿no? Radicales, y pues vuelven a retomar esta cuestión del pleno ejercicio de los derechos humanos. Campañas, fíjense que CLADEM, bueno, tiene sin fin de actividades, ya vimos ahorita con la doctora que expuso el papel que tienen desde los estados, ¿no? Pero también vemos que tienen campañas a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local, tienen diplomados, cursos, talleres, investigaciones ya publicadas, ¿no? La verdad que tienen cosas muy, muy interesantes. Estas son algunas de sus campañas. Eh, Global Company for Equality in Family Law. Fíjense que, bueno, esta campaña está como interesante. Sigue, es lo que yo entiendo que sigue hasta la fecha. Y bueno, eso está padre porque mantienen una continuidad, ¿no? De sus trabajos, de sus ejercicios. Y bueno, esta campaña forma parte de lo que ellas tienen como un eje de igualdad jurídica en la familia, y también como para un mundo en donde cada mujer y niña alcancen su máximo potencial, ¿no? Campaña global por la igualdad en las familias. También tienen la campaña por una Convención de Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos. Esta, bueno, ya tiene rato iniciándose, desde 1999, núclea a personas, hombres, mujeres, jóvenes y personas transexuales de todas las edades, razas y colores, ¿no? Entonces, bueno, también trabajan esta campaña. Embarazo infantil es tortura, ya habíamos comentado un poco, ¿no? Pues bueno,
pues es un tema súper complejo y es un tema que sí se mira desde diferentes organizaciones de la sociedad civil y desde los gobiernos, porque también desde los gobiernos pues se tiene que hacer algo, ¿no? Con esta cuestión de las niñas embarazadas, ¿no? Sí, sí, y sobre todo porque hay estudios que nos hablan de cómo, pues, las niñas más propensas o vulnerables, pues son las de menor educación, ¿no? Entonces, bueno, es realmente ahí todo una, un entramado. Embarazo infantil es tortura, la campaña Embarazo infantil forzada es tortura, nace desde la necesidad del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, y bueno, eso es lo que busca. También tenemos la campaña, ya es hora, ya es tiempo, la campaña Educación no sexista y antidiscriminatoria. Es una articulación plural de organizaciones y personas de la sociedad civil latinoamericana y caribeña en defensa y promoción del derecho humano a una educación pública, laica, gratuita para todas, para todos. Y también está la campaña Ellas deciden sobre sus cuerpos, comunidades y territorios. La campaña Ellas deciden es el resultado de un esfuerzo entre el colectivo de CLADEM y otros colectivos, ¿no? Latinas, ORG, ¿no? Diferentes colectivos. Entonces, bueno, vean cómo, pues, sí tienen como, wow, ¿no? Sí tienen cosas interesantes, no, en el sentido de academia, en el sentido de profundización en diferentes temas. Y bueno, pues eso hace CLADEM. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a continuar con este movimiento de los pueblos para la educación en derechos humanos. ¿Qué hace? Bueno, esta es una organización, compañeras, compañero, que promueve proyectos educativos para la transformación social y económica, ¿ok? Eso es lo que hace este movimiento de los pueblos para la educación en derechos humanos, que por sus iniciales en inglés es PDHRE. ¿Cuáles son los objetivos del movimiento de los pueblos para la educación en derechos humanos? Son los siguientes: publicar y difundir manuales de capacitación, materiales de enseñanza, formar grupos de base, comunidades comprometidas con el aprendizaje, la reflexión y la acción de derechos humanos, desarrollar un proceso de aprendizaje, reflexión y acción de derechos humanos, valores, los valores que ellos trabajan son veracidad, reciprocidad, participación equitativa e informativa en la toma de decisiones. Entonces, bueno, vemos estos sus objetivos, ¿no? También muy importantes. Creo que esta cuestión del primero, capacitación y materiales de enseñanza es esencial, porque de repente, bueno, pues encontramos en la región y en América Latina que no se cuenta con esa parte, ¿no? Con esa capacitación. Entonces, a veces es más fácil que alguien venga, ¿no? Y nos diga cómo es, cómo hacer las cosas, a que nos digan, ¿no? Cuando a veces hay un rechazo, hay una incredulidad, ¿no? Entonces, bueno, este es como lo de manuales de capacitación y materiales de enseñanza, grupos, ¿no? Grupos de aprendizaje, de reflexión, desarrollo de procesos de aprendizaje, reflexión y los valores, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios en la educación de derechos humanos? Híjoles, es un tema bastante complejo. Yo de verdad ahí quisiera como reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre... Ah, mi cámara se había apagado.
reflexionar sobre cómo esta cultura en derechos humanos es básica, compañeras, compañeros, es básica para cualquier tema, para cualquier elemento, ¿no? Si no hay una visión de cultura de derechos humanos, pues se pierden muchas cuestiones, ¿saben? Porque creo, algo que yo he identificado es que los derechos humanos es necesario como creérnoslos, ¿no? Creer que sí son nuestros, que sí podemos defendernos, ¿no? De repente parecieran como palabras vacías, ¿no? Que yo digo que no, pero es complejo, ¿no? Y más por el contexto que vivimos en nuestro país de impunidad, de corrupción, ¿no? Entonces, creo que la base de como historia de derechos humanos es esencial, como enfoque, y bueno, vamos a revisar este videíto de la historia de los derechos humanos, que creo que es como básica, ¿no? Básica en la vida de todo estudiante, de toda, incluso de las maestras, de los maestros, ¿no? Creo que este video debería ser como esencial. Vamos a revisarlo brevemente y continuamos. Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente know how to give that a definition. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía.
Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Cicero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación son gigantes o superhéroes. Son gente común,
niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Listo. Híjoles, pues realmente a mí este video, cuando lo platico, lo comparto con mis alumnas, con mis alumnos de licenciatura, en esta idea de la cultura de los derechos humanos, siempre surgen como dudas, como esta reflexión, ¿no? De realmente qué estamos haciendo para defender nuestros derechos humanos, ¿no? Sí, los tenemos, sí, somos poseedoras, ¿no? Por el simple hecho de ser humanos, pero, la pregunta de por qué no se respetan, por qué no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta organización encargada de ay, perdón, ya, la difusión, la, la difusión, la educación de derechos humanos, pues hay beneficios, ¿no? Beneficios muy grandes y aquí ellos nos enumeran tres. Ay, ya se trabó. Ah, no. Movimientos de los pueblos para la educación de derechos humanos. ¿Cuáles son los beneficios de la educación en derechos humanos? Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto. Empoderarse y empoderar a otros. Fomentar el entendimiento de que cada persona comparte la responsabilidad de lograr que los derechos humanos sean una realidad. Esos son los beneficios. Y lo que comentaba, ¿no? O sea, ok, sí están, pero ¿cómo le hacemos para que sean una realidad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería el trabajo, ¿no? Y es un trabajo continuo, arduo, ¿no? Por eso esta organización, Movimiento de los Pueblos para la Educación de Derechos Humanos, pues no es en vano, ¿no? No es en vano porque realmente es mucho trabajo el educar en derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues ya vamos terminando. Yo quiero que cerremos con programas de asuntos de la mujer y de la igualdad. Eh, Me hubiera gustado mucho, de verdad, cerrar la materia con su presencia, ¿no? En esta plática y también por el tema de que, pues, van a presentar su trabajo, ¿no? Van a presentar su trabajo, que yo espero ya esté listo, casi, me imagino. Entonces, bueno, pues en ese sentido voy a cerrar sesión antes para que, por favor, pues hoy quede. Hoy sí requiero que me manden su trabajo, ¿no? Ya que hoy es el cierre de la materia. Entonces, si hubiera algo pendiente, que le dan el último check, que las referencias bibliográficas, no sé, ¿no? Entonces, bueno, sí requiero que por favor, pues hoy que está cerrando la materia, me lo envíen a mi correo de moralesitzel@hotmail.com. Ahorita también lo voy a colocar en el chat, ¿ok? Bueno, ¿qué programas hay?
Tenemos el programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también. Este programa promueve la igualdad de género, la no discriminación y la vida libre de violencia para las mujeres. Tenemos programa, foros, publicaciones, actividades en materia de equidad de género, muchísimas, ¿no? De hecho, puedo aseverar, ¿no? Habría que obviamente hacer como el análisis pertinente, pero puedo aseverar que hoy, más que nunca, tenemos más programas enfocados a la mujer, enfocados a la igualdad, ¿no? Tenemos también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, actividades, programas en este sentido. El Proigualdad, famoso, que seguramente ustedes conocen, identifican. Este programa establece los desafíos nacionales para garantizar la igualdad de género, reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Tenemos programa de Mujer a Mujer de la Asociación Manos. Este programa promueve el desarrollo personal, social, político, económico, cultural de las mujeres. Tenemos el programa Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia en la Ciudad de México, bueno, ahí ya más enfocado a la CDMX. Este programa promueve la igualdad de derechos y la vida libre de violencia para las mujeres. Recordemos que, bueno, en cada estado hay una política y una visión sobre la mujer, que todos van muy alineados, ¿no? O sea, no es como que un estado esté haciendo cosas completamente diferentes, van alineados, pero sí como que cada estado, cada administración pública tiene su propio enfoque. Y en este sentido les comparto el enfoque de Puebla. Actualmente Puebla pues está trabajando con las casas de la mujer, que tienen el nombre de Casas Cerdán, Carmen Cerdán, ¿sí? Que de hecho, bueno, pues Carmen Cerdán poblana participó en la Revolución Mexicana, ¿no? Junto con sus hermanos, ¿no? Muy renombrada, muy reconocida en la Revolución Mexicana. Y estas casas hoy, pues están con una visión de trabajo, de apoyo para las mujeres. También hay otros programas, apenas hace 8 días, fue la Banca de la Mujer, ¿no? Ya se presentó, se está presentando. Entonces, bueno, pues son como todos estos programas que realmente están como muy en función de atender una realidad, de atender circunstancias complejas en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, nada más iba a compartirles esto de las casas Carmen Cerdán. En efecto, las casas Carmen Cerdán son un faro de luz para las poblanas y los poblanos también. Como bien lo refirieron y se ha venido diciendo, las casas Carmen Cerdán van a ser de integrales, servicios integrales, pero sobre todo es para prevenir los feminicidios, prevenir la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores. Específicamente, como lo hemos estado diciendo en todas las entrevistas que hemos dado y las conferencias, son para prevenir sobre todo y erradicar la violencia. Es muy importante hacerlo porque muchas mujeres no encuentran un lugar seguro
después de que son violentadas o están siendo violentadas y no saben que lo están haciendo. Siempre es importante contar con una atención integral y las casas Carmen Cerdán es lo que le van a dar a las ciudadanas poblanas. Ninguna ciudadana poblana merece el ser violentada. Y en estas casas Carmen Cerdán tendrán ese espacio seguro en el que pueden tener la certeza de que no van a ser violentadas y van a estar cuidadas. Van a tener también espacios dignos en los que van a buscar el empoderamiento en estas casas para que no regresen a los lugares en los que fueron violentadas las mujeres. Es muy importante referirnos a este tema. Como lo dijo en algún momento el señor gobernador, con una mujer que le salvemos la vida, con eso hemos hecho bien nuestro trabajo. Por parte de la Fiscalía van a contar con ministerios públicos que estén ahí al pendiente, están trabajando 24 horas por 24 horas, con personal de psicología, con peritos médicos legistas, con todo lo necesario como si fuera un pequeño espacio o una pequeña fiscalía, las casas Carmen Cerdán. Cuenten con la Fiscalía para que sean todas las mujeres bienvenidas y para que las mujeres se sientan seguras dentro de estas casas. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias por permitirnos usar el nombre de una heroína poblana, Carmen Cerdán. Muchísimas gracias. Puebla. Pues sí, a grosso modo, estos programas que hoy en los estados, en los municipios se han impulsado, por supuesto, qué decir de los programas sociales, ¿no? Que pues como comentaba, México tiene una tendencia hoy hacia esta parte de los programas sociales, y que bueno, por supuesto, las mujeres son beneficiadas, ¿no? Adultas mayores. Entiendo que hay también a mujeres, madres solteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que hay una visión de atender, ¿no? Y de, sobre todo, de esta, de un poco de el trabajo hacia esta deuda histórica, ¿no? Y las brechas de desigualdad que se han profundizado, ¿no? Mm, no sé, o sea, evaluar esos programas hoy es un poquito pronto, ¿no? O sea, decir si van a funcionar o no van a funcionar las casas Carmen Cerdán, hoy no es como viable, o sea, están empezando, están arrancando, tienen una visión muy clara, ya la escucharon. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque mucho también depende, y era algo que yo comentaba con el tema de las políticas públicas, pues que las políticas públicas involucran participación ciudadana, ¿no? Involucran que la ciudadanía se participe, ¿no? No solamente recibo el apoyo, no solamente voy, o sea, me interactúo, ¿no? Entonces, esa es como la parte compleja, ¿no? Es la parte fuerte para que, pues, realmente digamos que en un futuro sí hubo un efecto, porque recuerden que lo que se busca es atender un problema público. Y creo que con esto también voy cerrando. A ver, nuestra materia se enfocó al estudio de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Así estaba el programa, así está. Es a nivel internacional, cuáles son todas esas organizaciones que ya fuimos viendo que han trabajado y siguen trabajando hoy 2024 para los derechos humanos, derechos de mujeres, de niñas, indígenas, etc., ¿no? Ok. Vimos también esta parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? De cómo está conformado y de cómo ha dado resultados también. Y vimos también la parte de políticas públicas, ¿no? Muy importante porque sabemos que son decisiones del gobierno para atender problemas públicos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues
ahora con su trabajo les toca como cerrar la pinza, ¿no? Yo diría, cerrar la pinza para que ustedes digan, bueno, en México tenemos esto, en México se han hecho esfuerzos aquí, allá, ¿no? Ese es ahora ese cierre de la materia con lo que ustedes van a aportar. Y bueno, y sí comentarles que por supuesto las políticas públicas requieren de participación, requieren de visión, requieren de un trabajo fuerte, requieren de innovación, ¿no? Yo quiero cerrar con este pequeño video, Innovación en Política Pública. No sé, bueno, yo soy un poco fan de los TED, me agradan mucho porque el formato que tienen, y he querido participar, pero bueno, es todo un proceso también en el sentido de inscribirse y demás, pero bueno, yo espero que algún día lo cumpla. Vamos a escuchar brevemente y cerramos. El TED se llama Innovación en Política Pública. Aquí en su pantalla. ¿Ok? Por favor, quiero que pongan muchísima atención en todas las personas que salen aquí en su pantalla. ¿Ok? Vamos a imaginar a todas esas personas que han podido de alguna forma inspirar o con sus ideas cambiar muchas de las cosas a muchas de las personas que hoy vivimos. Pensemos en Elon Musk, que con sus ideas pues prácticamente está a punto de llegar a Marte. Pensemos en Steve Jobs, que cómo pudo revolucionar todo el tema tecnológico en tan solo algunos años. Pensemos, no sé, en Frida Kahlo en esas épocas, cuando la pintura y las mujeres pues no era tan representativo para una mujer tener tantos espectros. Y lo que a mí me da mucha curiosidad es cómo estas personas han podido inspirar a tantas personas, cómo sus ideas, cómo lo que ellos pensaban, poco a poco han podido inspirar a más y más personas. Y hoy me gustaría que todos nos preguntáramos algo que estoy completamente convencido ellos se habrán preguntado durante sus días de juventud. Y me gustaría poder hacer esta pregunta juntos, a manera de reflexión. ¿Creen poder ustedes inspirar el futuro? ¿Creen poder ustedes con sus ideas impactar en más personas y poder hacer que con sus motivaciones hagan algo diferente por el mundo? Y es que el futuro prácticamente ha estado en la conciencia del hombre desde hace muchos años. Esto que ven aquí es la antigua Grecia, una ciudad llamada Delfos. Y en Delfos existía un monte llamado Parnasos. Ahí reyes, emperadores, generales y muchísimas personas iban a subir la montaña del monte Parnasos para encontrar el oráculo. El oráculo los podía decir y les podía resolver una pregunta de su futuro y prácticamente podían conocer a mediano, largo y corto plazo lo que les esperaba. En tiempos tan difíciles como puede ser este 2020, con una crisis económica, con una crisis política y hoy una crisis sanitaria, ¿cómo desearíamos tener todos un oráculo para poder conocer el futuro y así poder planear muchísimas cosas? Y esta plática justamente se centra en eso, en el futuro. El futuro para el hombre siempre ha estado presente en todos los planes, en todos los planos prácticamente de la historia de la humanidad. Y justamente ahora lo que hemos querido transformar los jóvenes es ese futuro. Porque vemos en estos años la importancia de los nuevos derechos de cuarta generación que conoce la generación millennial, la generación centennial. Hoy más que nunca estamos buscando
derechos como es el derecho al internet, derecho a la información, derecho a un mundo más sustentable. Y es que hay que entender que como jóvenes, hoy no es muy sencillo enfrentar los grandes retos y obstáculos. Muchas otras generaciones nos llaman la generación apática, que no nos casamos a los 20, 21 años, o que tal vez no estemos trabajando en un trabajo formal y estemos de freelancers, trabajando por proyecto. Y es que los sistemas económicos, políticos y sociales prácticamente nos han enseñado bastantes cosas. Y es que hoy, cuando encontramos los jóvenes un trabajo, pues no podemos aspirar a las mismas prestaciones sociales que tuvieron nuestros padres o que tuvieron nuestros abuelos. Hoy es más difícil para nosotros crear un patrimonio propio. Hoy también, con el brutal cambio tecnológico en plataformas de redes sociales, que prácticamente hoy tenemos algoritmos matemáticos y criptográficos que van moldeando nuestra manera de hacer las cosas. Y nos estamos dando cuenta cada vez más que tal vez las plataformas de redes sociales incidan en nuestro comportamiento y lo redirijan. Hemos descubierto también con la tecnología que no solo la violencia está afuera en las calles, sino que hoy vivimos otro tipo de violencia, como puede ser la violencia digital. Todo este tipo de cosas, y no dejando a un lado, por ejemplo, el tema del medio ambiente y el tema de la ecología, son a lo que se enfrenta hoy esta generación millennial y esta generación centennial. Sabemos que dentro de poco tendremos que actuar de una manera distinta y buscar nuevos métodos. Pero la buena noticia es que tenemos de lado 3 herramientas fundamentales para poder abatir estas problemáticas y para poder dentro de poco convertirnos en esa generación que sobrevivió a la mayor crisis económica y a la mayor crisis sanitaria del mundo contemporáneo y prácticamente del mundo globalizado. La innovación, el emprendimiento y sobre todo la colaboración son las 3 herramientas básicas que saldrán o que dejarán que nuestra generación salga adelante. Y es justamente cómo el hombre en diferentes aspectos se ha superado a sí mismo. Esto que ven aquí en su pantalla, pues es una imagen de 1869, cuando el vehículo por el cual se transportaban las personas era a través de un caballo y una carreta. 100 años después, solo 100 años después, el hombre pasó de estar en el caballo y en la carreta para subirse a una nave espacial y llegar a la luna en el Apolo 12. Y en este año 2020, prácticamente la iniciativa privada está llegando otra vez prácticamente al espacio y tenemos planes dentro de poco de conquistar Marte. Y es que los modelos han cambiado. Hoy la industria o el sector privado con la tecnología 4.0 ha ido innovando los mercados. Hoy también sabemos que estos derechos de 4ª generación van moldeando un poco más las sociedades. Y me gustaría hablar también de esos grandes cambios en política y de esos grandes cambios en gobierno. Sin embargo, desde 1869 hasta 1969 e inclusive hoy en el 2020, seguimos eligiendo a nuestros gobernantes de la misma forma. Muchos hablan de un gobierno digital, muchos hablan de la democracia 4.0, donde el voto electrónico pudiera ser un hecho y podamos regresar a cambiar esos enigmas que todavía nos quedan por descubrir. De algo estoy muy cierto y muy seguro, y es que este 2020 ha traído consigo un cambio brutal. Y hoy, prácticamente donde están las tomas de decisiones, está en la generación millennial y está en la generación centennial. Hoy, poco a poco, nos hemos adueñado de los espacios donde se toman las grandes decisiones. Y es importantísimo que nuestro chip o que nuestra manera de actuar sea completamente cargada a la innovación, al emprendimiento y a la colaboración. Justamente en mi trayectoria profesional como funcionario público, yo y mis colaboradores y mi equipo hemos tratado de impulsar política pública que vaya justamente a esos 3 factores: innovación, emprendimiento y colaboración.
Este es el vivo ejemplo de lo que se puede hacer en un futuro y de por qué pensar en una oficina de gobierno y pensarla tediosa, aburrida y pues no sé, imaginemos que estamos o tenemos que ir a una oficina gubernamental a quejarnos, a hacer un trámite o pagar un impuesto. No se vería nada como lo que estamos al día de hoy prácticamente aquí sentados. Y es por eso que estos cambios deben de permear no solo en el sector privado o en el sector académico, estos cambios deben de ir también en el sector gubernamental. Y es momento, y lo digo con mucho énfasis, de poder digitalizar muchos de los procesos y poder colaborar con más personas. Que las ideas cuadradas, las ideas de antes puedan cambiar y que hoy podamos colaborar y tener en cuenta mayores ideas y mayores métodos. Me regreso un poco a la plática porque subiendo esa montaña de Parnasos, prácticamente esta frase estaba inscrita en la puerta griega cuando llegabas al oráculo. Cualquier persona que quería conocer ese futuro se topaba con esta frase bastante grande en esa portezuela griega. Y como sé que hablan griego y pueden descifrar esa frase, lo que decía prácticamente esa puerta traducida al castellano es esto: conócete a ti mismo. Si quieres saber el futuro, si quieres estar seguro de lo que va a pasar en unos días, lo decían los griegos hace miles de años y lo volvemos a decir hoy en el 2020, conócete a ti mismo, para que a través de tus ideas puedas verdaderamente impactar en más personas. ¿Es así? Como yo les quiero volver a preguntar y espero me puedan contestar la siguiente pregunta. ¿Creen verdaderamente inspirar el futuro? Muchas gracias. Bueno, pues digo, creo que da algunos elementos a considerar, algunas cuestiones sobre esta innovación en las políticas públicas y de cómo también sí hay que trabajar la parte de la responsabilidad de uno mismo, ¿no? No es fácil, tomando en cuenta que hablamos de 80 millones de mexicanos y mexicanas que viven en pobreza, ¿no? O sea, claro, entiendo esta parte, ¿no? En esta cuestión de brechas, ¿no? Pero sí también que sí es importante esta visión, ¿no? Esta visión de cambio, esta visión de innovación, de emprendimiento. Eh, mm, mm, mm. Creo que lo comenté en la primera sesión cuando nos presentamos, que los conocí, que comentamos algunas cuestiones, que sí creo que la violencia de género, uno de los elementos para poder desarticularla es el empoderamiento económico, ¿no? Entonces, pero ese empoderamiento económico no es darles dinero, ¿no? Sino en esta parte de, de, ¿cómo se llama? De enseñar, ¿no? De enseñar. Creo que va más en función de eso. Enseñar a generar, a co-crear, a idear proyectos productivos, claro, con los apoyos pertinentes, porque sí, sabemos que es difícil el emprendimiento, muy, muy difícil. Entonces, bueno, creo que con esto yo cierro. Yo agradezco mucho su atención, agradezco mucho su participación, de verdad. Lamento no haberlos ya visto, entiendo sus actividades, entiendo sus dinámicas. Y bueno, pues quedo pendiente de sus trabajos el día de hoy, por favor, para revisión y pues ya, la asignación de la calificación. Muchísimas gracias, les deseo una excelente tarde y todo el éxito en sus procesos de tesis, ¿no? No lo dejen, por favor, no la suelten.
muy importante estar ahí todos los días un ratito. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, pero bueno, es importante. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Saludos.